Bienvenidos al segundo capítulo de Entre Minas. Hoy día nos acompaña la Vero, la Tamara y quien les habla, MJ. Vamos a tener un programa especial respecto a lo que ocurrió ayer, lo que ha ocurrido en los últimos 2 años y cómo se relacionan estos eventos que para bien o para mal sí están vinculados y sí tienen una explicación. Para hacer la introducción, primero saludar a las chicas, ¿cómo están, Tamara, Vero? Hola María José, súper bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien por acá, todos bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo van ahí? Acá, Bien. bien, todo bien. Queremos hacer un programa interesante, pero también que podamos darle una mirada con contenido de mujer y también, también hablarnos a nosotras y a las compañeras, compañeros que nos están escuchando respecto a la reflexión que vamos a hacer nosotros sobre los resultados, pero también nos interesa ir un poquito más atrás. Ahí nos vamos a meter de lleno. ¿Tamara? Ah, no, Sí. no, sí, era yo, perdón. Siempre nos pasan chascarros de ese estilo, pero con Oye, tranquilidad. ya pues María José, Bueno, enchúfate. bueno, acá primero que todo voy a dar los datos a grandes rasgos. Acá tenemos el resultado de las elecciones de ayer, con menos del 50 del padrón, el 50% del padrón total votante. Eh, yo no sé si es preocupante porque ha sido una tendencia en los últimos años de elecciones donde el voto voluntario ha tenido harto efecto en la asistencia a la votación. Eh, hay 15 millones de personas habilitadas para votar y ayer hubo un poco más de 7 millones de votantes, 7 millones 6. Tenemos un sufragio de menos del 50% del padrón habilitado para votar y tuvimos una votación en el extranjero no tampoco tan importante, pero los resultados son, no sé si sí, son preocupantes, pero también tienen explicación. Tenemos que hoy día Kast tiene el 27,9 de las votaciones, que eso se traduce en 1.900.000 personas, 1.960.000, y a Gabriel Boric con el 25,8% con 1.814.000 y algo de votos. Bueno, el resto se divide entre Parisi, Ominami. A mí Parisi me sorprende mucho, 899.000 votos. Eh, es una tragedia ver cómo han avanzado estas ideas liberales disfrazadas de libertad, democracia, las libertades, la criminalidad, la droga, y ver qué pasa segunda vuelta a José Antonio Kast es obviamente una preocupación para los que que estamos preocupados de los datos. Pero me gustaría que hiciéramos más allá del dato mismo, porque ya viene una segunda vuelta el 19 de diciembre, donde va Boric y Kast en una sola papeleta, lo que en términos de velocidad de la votación también es más rápido, porque es una papeleta donde aparecen las dos personas, uno podría votar por uno por otro, anular o simplemente no ir, que también es válido. Eh, Tenemos que tener claro que este es un resultado que viene caminando desde hace mucho tiempo atrás. Cómo han avanzado estas ideas de la seguridad, de la droga, de la migración ilegal, y todo este componente que no puede ser erradicado del análisis. Ahí ayer leía en Twitter, bueno, Twitter es un lugar donde hay mucha violencia como comunicacional, pero también se decía mucho que era culpa de la gente, que la gente es ignorante, pero a mí me pasa que cuando como que digiero un poco la información que estoy leyendo, porque no solamente, o sea, Boric ganó en 5 comunas, o sea, en 5 regiones. Uno dice, el progresismo no está tan instalado en las capas medias como uno pudiera pensar. No yo, pero la gente en general. Entonces, ¿qué está pasando con estas temáticas que en el fondo se realzan para buscar este voto que no sé tampoco si fue tan capturado? José Antonio Kast tiene un poco más de votación de lo que sacó el rechazo. ¿Qué ocurre entre el estallido social y esta votación? ¿Por qué hay tanta desconexión en términos de votación física? ¿Por qué hay tanto rechazo a asistir a la votación? Ayer todos pensábamos que había mucha gente votando y claro, nos damos cuenta que en el fondo habían sábanas gigantes de core, de diputados, de presidentes. Entonces al final la gente, el calor, la votación y el aforo
se generó una especie de ilusión donde pensamos que había mucha gente, cuando en realidad incluso esta elección es un poco más baja que la del 2017. Ahí me gustaría que hiciéramos esa reflexión de qué ocurre. ¿Qué ocurre entre el estallido social y la Plaza Dignidad y las grandes alamedas? ¿Qué ocurre entre ese momento y esta votación? No sé si le gustaría empezar a la Tamara, como para que me extendí mucho. Bueno, Disculpen. no, está bien. Yo creo que amerita el tema por la preocupación y en parte también por la desmoralización que hay, sobre todo de los sectores más de izquierda, cierto que de repente confunden un poco el panorama político en que nos encontramos con la lectura que se debe tener del proceso. Y eso tiene que ver, digamos, también con que hay una izquierda que no ha sido capaz de entender muy bien el fenómeno y también del peso que tienen las direcciones reformistas. Hablamos todas aquellas direcciones, cierto, que solo pretenden un cambio dentro del mismo sistema capitalista, entiéndase Frente Amplio, Partido Comunista, digamos todo lo que sería la globalidad de la probodignidad en el fondo. Y otras corrientes que son ultraizquierdistas también, pero que carecen de un programa o muchas veces coinciden con un programa reformista de aquellas corrientes. Entonces, yo creo que hay que mirar, digamos, este proceso teniendo la primera cuestión en mente, que las elecciones son una lectura distorsionada de la lucha de clases. Por ejemplo, tenemos el caso de Piñera, ¿cierto? Fue electo 2 veces y sin embargo el mismo 18 de octubre estalla bajo el gobierno de Piñera, no del de Bachelet, no del de otros de la concertación, sino que fue justamente en un gobierno de derecha. Entonces esto despierta de alguna u otra forma el encono, la desmoralización, como decía Larrabia, porque justamente el proceso abierto en el 18 de octubre, que fue tan profundo, que cuestionaba el sistema capitalista, fue capturado de alguna u otra manera a darle espacio a quienes firmaron el acuerdo por la paz para que justamente pudieran entrar en este marco de discusión política corrientes que son más de extrema derecha, como en el caso de Kast, o de la derecha simplemente como dialogante y estandarte hoy día en el caso del grupo de Sichel, por ejemplo, de que todo esto lo importante es avanzar en una especie de gobierno de unidad nacional, ¿cierto? Que lo importante es salvar la institucionalidad, etc. Ese espacio político que dejaron abierto fueron los responsables quienes justamente no llevaron a fondo lo que estaba planteado por la masa el 18 de octubre. Es decir, cuando Piñera estaba a punto de caer, el 12, 13 de noviembre, ¿cierto? Que fueron las jornadas de paro nacional, cuando masivamente la clase trabajadora salió a las calles, salieron organizadamente también, porque hay que decirlo, la clase trabajadora siempre estuvo desde las poblaciones, en el metro, en todas partes, pero no lo había hecho hasta el 12 y 13 de noviembre de manera organizada a través de sus federaciones, confederaciones, organizaciones, digamos, que son propias de la clase, ¿no? Entonces, cuando se fuerza o se firma a escondidas este acuerdo por la paz, es justamente el momento en que se da espacio para que estas corrientes, como las de extrema derecha, en el caso de Kast, empiecen a disputar la conciencia de un sector que siempre va a ser vacilante y que está, digamos, un poco ahogada por las condiciones también que deja el propio capitalismo, no que dejó el estallido, como dice la gente, que son los sectores de la pequeña burguesía, una pequeña burguesía bastante empobrecida, pauperizada, y que después del 18 de octubre también, digamos, empieza a tener como estas incertidumbres y el peso de cargar, digamos, también con un fenómeno que se da en la pandemia que tiene que ver con el cierre de locales, con las políticas insuficientes, digamos, que impedían de alguna u otra forma el resurgimiento económico de estos sectores, que viene de antes, insisto, no de justamente el 18 de octubre, como pretenden instalar justamente las fuerzas de Kast. Ahora, yo creo, para dejarle el espacio a la Vero y a la María José para que ustedes también intervengan, pienso que desde ese momento en que se permite el avance de esta extrema derecha, es la disputa que no se ha hecho desde un sector porque apunta, digamos, a una coincidencia con
el programa, digamos, de Kast, que es un programa, ojo, neoliberal, neoliberal. Y si nosotros tomamos el programa de Boric, también es un programa que pone un poco más de acento, que no es extremo para nada, no es ni comunista, no es ni un programa político, digamos, que pretenda tocar a las grandes riquezas y las grandes fortunas de este país. Solamente pretende reglamentar con un poco más de impuestos la nueva economía que propone, digamos, pero de ninguna manera toca estructuralmente el sistema. Entonces eso da cabida justamente para que en este marco la disputa a esos sectores de pequeña burguesía o de incluso de trabajadores que están un poco más, como en el caso del norte, decía la María Denante, que impresionaba también esto de que en el norte muchos trabajadores votaran a Parisi, porque justamente cuando nos topamos en un proceso revolucionario que no avanza, que es detenido y frenado, empiezan justamente a brotar estos fenómenos que van en un movimiento contrario a lo que fue el proceso abierto el 18 de octubre y que era un proceso revolucionario. Y entonces se empiezan a incubar estas ideas que son contrarrevolucionarias, donde se asusan para mantener dividida la clase trabajadora, insisto, siempre en eso, las ideas o establecer ideas antimigrantes, que los migrantes son los culpables del desempleo en Chile, que nos vienen a robar la pega, que también digamos, izquierdistas, porque ellos destruyen los locales, nos dejan sin trabajo, saquearon y dejaron sin trabajo a miles de personas, es decir, empiezan a incubarse, a instalarse ideas que van en un sentido contrario y que finalmente se expresan en estas votaciones. No sé, compañeras, si ustedes quieren complementar o si tienen diferencias con lo que yo planteo. Si hay alguien... Sí, mira, Tamara, yo creo que después de este análisis tan exhaustivo, ¿verdad? Me parece genial, estupendo, porque el enlace que tú haces con la revuelta de octubre, que me parece muy importante, porque justamente da la impresión que los partidos políticos se hablan entre ellos y se dirigen hacia ellos y por ellos. Entonces, no existe una comunicación y un discurso hacia la gente, hacia el común y corriente, hacia el pueblo. Y por eso que la gente no se siente identificada y se siente, y yo retomo la frase de una periodista que me gustó mucho lo que leí hoy día de la Paula Escobar, que bueno, que ella es de la tercera y tiene algunas reminiscencias un poco de repente medias convencionales, pero me parece que ella le da en el clavo porque esto fue un bofetón, ¿ya? Esto fue un bofetón a la gente y en especial a las mujeres. Y este bofetón que sentimos todos, porque parecía que estábamos como muy seguros de que le íbamos a... no voy a usar una grosería, no, mejor que no. Que íbamos realmente a ganar y que Boric iba a arrasar, ¿verdad?, con la derecha, pero al final nos dimos cuenta de que fue al revés y ellos nos dieron un bofetón a todos, a la clase trabajadora, a los jóvenes, a las mujeres especialmente, porque el programa de Kast es francamente un retroceso a todo el avance que hemos tenido y a todo lo que hemos logrado como mujeres, ¿verdad?, en el transcurso de los últimos años. Me refiero sobre todo a la paridad de género, ¿verdad?, que se logró justamente por la lucha de un grupo de mujeres dentro de la Convención Constitucional. Entonces, todos estos logros, ¿verdad?, los sentimos como un bofetón ayer y muchos quedamos en shock frente a los resultados de Kast y de Boric, que estaban peleando con unas diferencias mínimas que finalmente le dan a Kast la mayoría. Y este bofetón que te digo yo, que no sé si ustedes lo sienten igual, a lo mejor estoy exagerando, pero el retroceder, por ejemplo, revisando el programa de Kast, retroceder en lo que es, por ejemplo, el aborto, las 3 causales, o el no tener un ministerio de la mujer, ¿verdad? No sé, el tema de las disidencias, el tema de lo que es la familia, la diversidad de familias, ¿verdad?, que existen, y que todo ese logro que hemos
en el cual hemos podido avanzar como mujeres, porque somos las mujeres las que hemos llevado en este sentido la batuta para lograr esto, nos sentimos en un retroceso enorme dentro al revisar el programa de CAS, y esto causa mucho miedo, porque verdad que yo frente a esto me pregunto si vamos a ser capaces de, es decir, espero que seamos capaces de poder lograr, aunque ahí yo sé que con la María José tenemos algunas diferencias, yo la verdad es que no es que pretenda hacer campaña por un candidato tal o cual, pero lo que sí para mí queda claro en este minuto es que no podemos dejar que un gobierno fascista se instale en nuestro país con todo el retroceso que ello implica, el terror, ¿verdad?, que ello implica para nosotros, y lo que podría generar de volver a vivir la experiencia, para las que somos un poquito más viejitas, la experiencia de una nueva dictadura. Y esto, francamente, yo creo que hay que analizar este tema, y hay que ver de qué manera nosotros, como trabajadores, como mujeres pobladoras, como gente que trabajamos con los territorios, que conocemos el trabajo de la gente que avanza con autogestión y que ha habido un avance muy importante en lo territorial, cómo vamos a enfrentar un gobierno de derecha en el caso de que este se instale. Y yo les debo confesar, chiquillas, que a mí me preocupa enormemente, porque cuando escuché ayer los discursos de ambos candidatos y me doy cuenta de que Kast, que tiene muy clara de que pertenece a una casta política específica, ¿verdad?, que tiene privilegios que defender y que tiene todo una red, ¿verdad?, ahí de protección entre ellos, que se defienden como gatos de espalda cuando es necesario, y con la vehemencia que él dice y que asegura de que él va efectivamente a hacer lo que sea posible por llegar a la presidencia. Y después escuchas a un Boric que dice que él no va a hacer campaña para ir en contra de nadie, y que esa actitud tan conciliadora y tan poco clara y tan amarilla, como dice la María José, esa falta de voluntad política asusta, porque de verdad que yo en este minuto, como mujer pobladora, trabajadora y como representante de mucha gente que en este minuto está mirando muy atenta y pensando qué vamos a hacer, me pregunto si realmente somos capaces de salir de este impasse. Eso más o menos para empezar, chiquillas. Sí, yo tomándome un poco de las palabras que plantea la Tamara, a mí me parecen súper acertadas en términos de que hay un vacío que deja, que siempre ha sido para mí como la duda respecto a este vacío que se genera entre el estallido y la elección de los convencionales. Hoy día venía pensando que en algún momento, cuando aparece esta convención, que no es asamblea constituyente, eso ya nos queda súper claro, sabemos que todas estas fuerzas progresistas del Frente Amplio comienzan por debajo a articular un programa propio respecto de la convención. Pero me acordaba de una frase que decía la gente, que lo decía en la calle, era como una voz sin cara, pero se escuchaba mucho, de que los partidos no intervengan en la convención. Estoy tratando de hacer el link convención, lo que ocurrió ayer. Que no intervengan los partidos, que sean independientes las personas que van, y haciendo caso omiso a esa reclamación de las mismas personas que estaban en la calle, postulan a los convencionales con cupos en los partidos. Y ahí a mí me pasó algo como extraño, porque al final yo decía, en ese momento a mí como que me hizo clic, porque yo debo reconocer que estaba un poco más esperanzada en que podíamos en el fondo entrar a esa convención como trabajadores, como estudiantes, no sé. Se metieron igual, o sea, hicieron caso omiso de esa solicitud que se hizo de que se hicieran un lado, y resulta ser que fueron los mismos militantes de estas fuerzas progresistas que entraron a la convención y permitieron que se votase de la misma forma en cómo se votan los diputados senadores. Entonces, al final uno dice, todo partió mal desde el 15 de noviembre en adelante. O sea, nosotros lo sabemos, ese acuerdo fue un acuerdo espuria, a cuatro paredes, entre gallo y medianoche. Ahora aparecieron más antecedentes, que yo no sé la verdad si creerle un poco no a la Van Rieselbergha, pero al final
Efectivamente fue un acuerdo que se hizo entre cuatro paredes que nos dicen así como, bueno, déjenlo acá en nuestras manos, nosotros que sabemos lo vamos a hacer, cuando había una movilización que estaba regionalizada, o sea, ni siquiera era Santiago, era Antofagasta, era la región del Biobío, Chiloé. Entonces, pienso que ese primer momento del acuerdo, bueno, es un primer momento, pero el segundo gran avance de estas fuerzas, como dice la Tamara, como de constricción un poco de la movilización social, fue el tomar la convención y ponerla en el mismo lugar del Parlamento. Entonces, en el fondo, seguimos pensando en una institucionalidad burguesa, una institucionalidad dentro de los cánones establecidos. Hoy día a nadie se le ocurriría pensar, por ejemplo, en cosas más allá de lo que permite la Constitución, ¿cachai? Y tenemos a personajes como Atria, como Jaime Baza, la misma Loncón, que en el fondo también son parte de la misma institucionalidad que busca en el fondo como mantener la movilización en estos límites, que es la Convención Constitucional. Tenemos a la compañera María Rivera, yo recuerdo perfecto, alguna vez conversamos con la Tamara, la compañera prácticamente queda aislada, a pesar de toda la historia, lo histórico que es la María en el tema de la lucha de los presos. Yo me acuerdo bien de la María Rivera, cuando empezó la movilización en 2019, como en marzo, me acuerdo, por Aula Segura, creo que fue un poco antes. La María Rivera, yo trabajaba cerca, entonces yo la veía ahí en el Instituto Nacional, con apoderados organizados. Entonces, todo ese avance se constriñe en el acuerdo, pero después se le da el batatazo final cuando se eligen los constitucionales que son militantes de los partidos, como dije anteriormente, haciendo caso omiso a lo que se estaba diciendo de que no entrara la institucionalidad antigua a esta convención. Y eso tiene que ver con que la convencional constituyente no es más que un recambio, un maquillaje de la institucionalidad, ¿cachai? Porque en el fondo tenéis las mismas fuerzas que están en el Parlamento, las tenéis replicadas en la convención. Entonces hoy día nos encontramos con que están metidos personajes como Rumbo Colectivo, que es digamos, como un centro de estudios del Frente Amplio, donde ellos ya tenían pensado el reglamento, como para apurarnos, ¿cachai? Pero en realidad es porque en el fondo están batallando el tema ideológico dentro de la convención. Por eso a mí este vacío yo siento que hay que llenarlo con una explicación, o es la explicación que yo me doy al menos. Yo creo que el avance de estas fuerzas, como dice la Tamara, del tema es una ola mundial, o sea, el tema de la migración ilegal, en malas condiciones, o sea, le ponemos freno al humano, pero no le ponemos freno a los capitales, o tenemos una opinión de China en algunos momentos, pero el capital chino no, sí nos interesa. Entonces, básicamente, eso es mi preocupación, eso quería decir. ¿Tamara? Sí, porque plantearon muchos puntos que son interesantes de abordar. La convención, los derechos democráticos de las mujeres, hacia dónde van, el fascismo, una serie de preguntas que hoy día las mujeres de la clase trabajadora se deben estar haciendo también de igual forma. La primera de ellas que me gustaría decir es que justamente eso pasa cuando no se llegan a fondo con un cambio estructural del sistema, ¿cierto?, de producción capitalista, que los derechos democráticos nuestros siempre van a ser transitorios. Cuando hablamos de derechos democráticos, nos referimos, por ejemplo, el derecho al aborto, el derecho a la vivienda, todos los derechos, digamos, que en general la gente tiene asumida que hoy día el Estado no los garantiza. Y dentro de eso, cuando nosotros miramos los derechos democráticos, pasa eso en el sistema capitalista, que si no se lleva a fondo la pelea por aquellos en cambiar este sistema, ¿cierto?, tienen un retroceso. Lo hemos dicho en el programa pasado con el aborto, ¿cierto?, que se dio en el gobierno de Ibáñez con 3 causales, después de sufrir retroceso en el gobierno de Frei, hasta su nulidad, digamos, o supresión en la dictadura. Lo mismo pasa, digamos, con lo que está planteado hoy día respecto de los derechos democráticos de las mujeres. Entonces, si bien es cierto, hay un programa de Boric que plantea interesantes la conquista de algunos derechos democráticos, como por ejemplo el aborto total, ¿cierto?, ya no sujeto a las 3 causales, o la ley de paridad, que más bien es una formalidad, porque en realidad, si nosotros miramos la misma convención, hay candidatas que fueron elegidas con paridad por la ley de paridad. La convención es la primera vía institucional donde se establece la paridad. Y sin embargo llegan mujeres que plantean un programa de derecha.
Entonces no tenemos, la paridad pasa a ser una formalidad dentro de la institucionalidad democrática del régimen burgués. Ahora, la pregunta ¿es que acaso esos derechos o la democracia liberal es embellecida por nosotros hoy día respecto de lo que miramos con un programa de José Antonio Kast? ¿O acaso no fue durante el gobierno de Bachelet, por ejemplo, que sucedieron la matanza, el crimen de comuneros mapuches? Varios de ellos. O la represión que también se vivió en los colegios, y a partir de las movilizaciones del 2006, digamos que fueron movilizaciones cada vez más ascendentes, también hubo represión en un régimen democrático burgués, ¿cierto?, más liberal. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Por ahí decía Laverito, ¿cierto?, que le asustaba la idea esto del fascismo como instalado. Yo creo que nosotros tenemos que desglosar también que hay un fenómeno mundial, ¿cierto?, que del avance de estas ideas medias que asociamos al fascismo, en el caso de Bolsonaro en Brasil o con Trump en Norteamérica, ¿cierto?, y que nos tiene, digamos, o incluso Vox en España, que nos tiene un poco confusos. Y esto se da con un fenómeno también de una política de manipulación de masas, de la ventana de Overton, donde empieza, digamos, una manipulación de poner ideas, instalar ideas extremas, ¿cierto?, justificadas desde un punto de vista científico y que luego avanzan y finalmente se instalan estas ideas en las masas como que sí es posible. Esa ventana se abrió, digamos, a lo de Kast, algo que nos hubiese parecido inconcebible. Hoy día está instalado. Y la gente está confundida, pero ¿es fascismo realmente lo que está ahí detrás de eso? Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener primero que el fascismo es un tipo de régimen, no todo es fascismo. Las democracias liberales han sido más o menos bonapartistas, es decir, más o menos con derechos democráticos restringidos siempre. Nunca ha sido la democracia plena para la clase trabajadora. Es más, durante gobiernos democráticos burgueses es que se instalaron justamente grandes persecuciones sobre la clase trabajadora chilena, que vinieron épocas de represión o incluso grandes matanzas, como el gobierno de Alessandri, por ejemplo, después con la ley maldita bajo el gobierno de González Videla. Entonces, nosotros tenemos que hacer la diferencia porque el fascismo, digamos, que es un tipo de régimen, ¿cierto?, autoritario y dictatorial, se apoya, digamos, sobre una cuestión fundamental que hoy día no está y que tiene que ver, digamos, con la transformación radical de las condiciones de producción y de extracción de la plusvalía de la clase trabajadora, es decir, de la ganancia que hacen los grandes empresarios a partir de nuestra fuerza de trabajo. Eso no está. Lo que plantea Kast son reformas tan neoliberales como las que hubiesen planteado incluso los gobiernos de la Concertación años atrás, porque estaba incubado eso. La idea de extender la edad de la jubilación no surge ahora con Kast. Eso estaba propuesto desde antes, no sé si ustedes recuerdan, en las noticias, por ejemplo. Entonces, hay organizaciones fascistas que sí, que tienen que ver con la formación de milicias, ¿cierto?, que como un partido armado y que atacan generalmente la movilización de masas, cuyo objetivo es desmoralizar, es destruir las organizaciones de trabajadores, su prensa, apelan a la guerra civil y van, digamos, destruyendo a su paso las significancias o las significantes movilizaciones que va teniendo el avance de la clase trabajadora. Yo creo que nosotros hoy día vivimos lo que desde hace 30 años vivimos. Es este discurso instalado de que el avance de la derecha, el avance de la derecha, el avance de la derecha. La derecha es la burguesía. Pero no la burguesía no solamente está en la derecha. También la burguesía se ha parapetado y se parapetó durante 30 años en los partidos de la Concertación o de la nueva mayoría. Por eso decía Lavero algo interesante, que los partidos se hablaban entre ellos y para ellos, porque tienen un acuerdo programático a grandes rasgos, ¿cierto?, de este modelo neoliberal que va en sintonía con eso. Lo que hace el programa de Boric, que es un programa que no es extremo, insisto, es poner el eje o el acento un poco más de Estado en su participación, más no en la hegemonía de las cosas. Pero tampoco el Estado garantiza por sí solo, ¿cierto?, que
que la burguesía mantenga su poder sobre el dominio económico. No rompe, por ejemplo, con los grandes grupos económicos. El programa de Boric tampoco llama al rescate de los fondos de la AFP, cierto que nos afecta bastante, sino que dice que va a haber una especie de convivencia entre un sistema, entre el sistema de las AFP y el sistema, un sistema tripartito, qué sé yo, pero los fondos no se van a tocar. Entonces ahí entramos en distorsiones del lenguaje. No es tan extremo en realidad lo que plantea Boric. El royalty que plantea la minería no va a solucionar tampoco los problemas de la clase trabajadora. Si nosotros no nos planteamos la expropiación de aquellas grandes fortunas que están alrededor de la producción del cobre, del litio, ¿cierto? Es una cuestión simbólica, porque tarde o temprano la clase trabajadora vía impuesto, el IVA, ¿cierto?, que pagamos en todo, que es un impuesto básicamente al consumo y es el más regresivo de los sistemas capitalistas, lo pagamos nosotros. Por lo tanto, un royalty no libera al gran empresariado de seguir pagando ni transforma las relaciones de producción que se desprenden de aquello. Seguimos siendo la clase trabajadora quienes han pagado la crisis, quienes han pagado esta pandemia, quienes van a seguir pagando el costo de la vida. Entonces, cuando hablamos del programa de Kast, hablamos del ataque a los derechos democráticos de las mujeres. Eso también sucede en un régimen de las democracias liberales. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mirar un poco más con calma. Sin duda nos da lo mismo que esté Kast, digamos, en el gobierno, a que esté una coalición reformista, como en el caso de la Prodignidad, porque justamente hay cosas que son más, o derechos que se revierten, como decía Laverito, ¿cierto?, hasta volver a un punto cero. Y para eso las mujeres tenemos que prepararnos, porque hay una pregunta central, y con esto les doy paso, compañeras, para no hegemonizar la palabra, digamos. La única salida que nosotros tenemos para enfrentar un gobierno de Kast, que puede ser más o menos autoritario dentro del mismo modelo neoliberal, no lo cambia, no hay una política de un Estado fascista propiamente tal, pero sí esas conquistas democráticas nosotros vamos a tener que defenderlas, y eso se hace con movilización, con organización, y planteándonos también la necesidad de la autodefensa, de empezar nosotros, ¿cierto?, a construir organización para defendernos de aquellos que quieran en cualquier momento, en un momento determinado, cuando se ve esta gran polarización en la lucha de clases, cuando nos quieran arrebatar con violencia, nosotros estamos preparados. No sé si ustedes tienen diferencias o si quisieran un poco profundizar en la discusión, pero me parece que por ahí va la cosa. Un aspecto antes de terminar. La convención justamente cometió el error porque estaba lo que la MJ planteó. Hay sectores del Frente Amplio y de los partidos tradicionales de los 30 años que llegaron a la convención, y esas coaliciones son las que hoy día dominan dentro de la convención. Si la convención se hubiese declarado soberana, tendríamos otra respuesta desde ahí para la defensa y la conquista de nuestros derechos sociales. Sin embargo, el discurso tanto del Frente Amplio como de la derecha en la convención es la defensa irrestricta de la institucionalidad. Prueba de ello justamente es la ley de votación de los 2/3, que es la misma continuidad de la constitución del dictador. Los 2/3, cambiar nada. Eso, compañera. Y fíjate que, Tamara, yo quisiera agregar, o quizás preguntarme y preguntarnos cómo se puede lograr, porque frente justamente a la hegemonía, al poder que ejercen los partidos políticos, tanto en la Convención Constitucional, con el famoso acuerdo del 15 de noviembre, en donde se cierran, ¿verdad? Se cierran entre ellos y entre cuatro paredes, y logran este acuerdo que en el fondo sirvió y fue explícitamente para blindar a Piñera en ese minuto, pero que a la vez crea y cambia el sentido real de lo que es una asamblea constituyente. Pero yo me pregunto, ¿ustedes recuerdan esa marcha grandiosa, ¿verdad?, de más de 1 millón de personas? Yo me preguntaba cómo... ¿Pero te refieres a la del 25 de octubre? Exactamente, la del 25 de octubre. Sí. Esa maravillosa marcha
que dejó de manifiesto de que ahí éramos todos por todos, es decir, habían y confluyeron movimientos feministas, movimientos por no más AFP, movimientos de distintas índoles del tema medioambientalista, es decir, ahí estaba el pueblo de Chile diverso, entero, manifestándose. Y frente a ello, uno se pregunta, ¿cómo logras tú ahí establecer un orden o una cabeza visible, ¿verdad?, que pueda efectivamente representar todas estas demandas o cuadros o personas que puedan representar estas demandas que estén ajenas a los partidos políticos, que puedan efectivamente organizar este gran movimiento que se escapó de las manos y que obviamente aprovecharon los partidos políticos, aprovecharon el famoso acuerdo del 15 de noviembre para adueñarse de este movimiento y hacer lo que hicieron, ¿verdad? Adueñarse de todo esto para poder establecer sus propias ideologías. Entonces es complicado también pensar cómo podemos realmente organizar este pueblo que tiene distintas miradas y distintas demandas. Y yo ahí vuelvo a lo territorial, desde donde yo vengo, a la organización, a lo programático, a organizar un programa político, social, económico, que seamos capaces desde los territorios poder establecer esta organización, esta formación cívica. Me recuerdo también, no sé si te acuerdas, María José, de esa escuela constituyente que organizamos en plena revuelta, que fue realmente un acierto para todos nosotros, porque fue un esfuerzo desplegado sin nada, con pura autogestión y con profes, con gente que vino acá a entregarnos un poco de su conocimiento y formación cívica para un grupo de gente que fue bastante constante, pero que no fue tan numeroso, salvo para el encuentro con Juan Carlos Cárdenas, que fue uno de los encuentros más numerosos que yo he visto en términos territoriales, por lo menos acá. Y yo me preguntaba en ese entonces, ¿cómo podemos organizarnos y establecer programas efectivos para que nuestra gente se pueda preparar y estar preparada para poder enfrentar lo que pasó ya, por ejemplo, hace 2 años? El pueblo no estaba preparado, y también pienso incluso, fíjate que me hace pensar hasta en el periodo de Allende, de Salvador Allende. Tampoco estuvo preparado el pueblo en ese entonces para enfrentar un cambio social tan grande, y la gente se desorienta y cada cual parte por sus demandas, por sus círculos, y ahí es donde se separa el tema y no logramos avanzar en un programa común, porque falta esa cosa básica, fundamental, esencial, que tenemos que tener y que hemos perdido, obviamente, primero con la dictadura, con la segregación y con todos los gobiernos post-dictadura que fueron acentuando y acrecentando el modelo neoliberal. Por lo tanto, yo vuelvo y creo que lo territorial, para mi gusto, es muy importante, es de donde nosotros deberíamos levantar nuestras trincheras y hincar el diente, como decía mi papá, en estos programas que necesitamos establecer y levantar con la gente en los territorios y en nuestros sectores, porque desde ese punto de vista es como vamos a crecer y vamos a, probablemente, si esto fuese así, en un futuro conversar ya en otros términos. A lo mejor vamos a tener una posibilidad distinta de poder enfrentar un cambio tan importante como, por ejemplo, lo que sucedió hace 2 años con la revuelta social. O quizás el cambio sea paulatino y sea distinto. ¿Te fijas? Yo creo que como trabajadora, como pobladora, desde mi mirada, que siempre he estado trabajando en los territorios desde que me acuerdo, creo y lamento que nunca estemos preparados para los grandes cambios que hemos tenido que enfrentar como pueblo, y lamento esto porque y uno hace también un mea culpa, porque cuando uno está metido en esto desde hace mucho tiempo, uno dice, chuta, fuimos una contribución, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos para que esto fuera distinto y pudiéramos enfrentar los cambios sociales desde otra mirada y con un programa un poco más sólido? Digo esto porque creo que es como lo micro, digamos, dentro de lo macro que ustedes están conversando y estamos conversando en este minuto, que me parece que es bueno resaltarlo, porque creo que desde allí se organizan las bases
Sí, mira, como para avanzar hemos hecho estamos haciendo como un recorrido diagnóstico. Sabemos que hubo un caminar, yo diría, medio errático nuestro, pero también me tomo un poco lo que dice la Tamara, que esto tiene que ver con lo estructural, o sea, lo que decís tú, pero me parece súper importante, o sea, estar vinculado desde tu vecino hasta desde la junta de vecinos, desde el colegio de tu hijo, o sea, tener una vinculación en el trabajo, estar sindicalizado. Hoy día los datos de sindicalización en Chile son bajísimos, y no digamos que la CUT ha ayudado mucho a sindicalizarse a la gente. Además No, hay una suerte como de temor de estar dentro de los sindicatos, porque hay persecución, porque te tachan de que soy problemático. Entonces hay una serie de cosas micro que están ocurriendo, pero también creo que es interesante, y es algo que también yo me he preguntado, y también la pregunta la dejo abierta para ver qué piensan ustedes. Yo no sé qué es más peligroso para nuestra clase trabajadora, para las mujeres. Si el que te dice derechamente, mira, a mí no me interesan las mujeres, a mí me interesa que la cuestión se libere totalmente, que la economía, que el neoliberalismo, o el que te dice que está de tu lado, pero hace todo lo contrario a lo que te dice, a lo que se supone que debería beneficiarte. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque para mí Boric es parte del modelo, sigue siendo un actor, un vaso comunicante con el progrerío, pero más con la burguesía dominante. Para mí Boric no representa, ni su programa, como ahí estoy súper de acuerdo con la Tamara, tampoco representan cambios importantes. A lo mejor pueden ser cambios hoy día, no sé, lo que tocaba el tema de la Tamara, por ejemplo, de las pensiones, pero no solo las pensiones. No habla, por ejemplo, me acordé porque en algún momento leí por ahí que Artés le planteó o lo dijo abiertamente de que si Boric incluía la renacionalización del cobre y la libertad inmediata de los presos políticos, podría haber una posibilidad de apoyo o de llamado a que incluyera eso en su programa. Tengamos la opinión que tengamos de Artés independiente, la renacionalización de los recursos estratégicos es estructural, y Boric no lo va a incluir, ¿cachai? Porque no, él está mirando hacia otro lado. De hecho, hoy día, durante todo el día, yo lo vi en la mañana en la televisión y lo escuchaba en la radio hoy día, todo el discurso hoy día lunes, post elecciones, ha sido mirando hacia la derecha económica. Ha sido diciendo, hoy día, en la mañana dijo cosas como que había que endurecer la frontera, le faltó puro decir que hay que poner más milico y Paco en la calle, o sea, a ese nivel. Entonces, ahora el progre se está convirtiendo en facho. Entonces uno podría pensar que, claro, pues que en el fondo en estas conductas vacilantes, detrás de eso está todavía el rendir pleitesía a quien te está financiando la carrera. Pensemos que Boric también es una persona que salió de la universidad a ser político, o sea, pasó de la Universidad de Chile a ganar, no sé, 2 millones, 3 millones, no sé cuánto ganan los diputados. Entonces es gente, son personas dentro de las cúpulas del Frente Amplio y dentro de las cúpulas de los partidos políticos que no tienen la experiencia del trabajo en el cuerpo, en la vida, ¿cachai? Entonces, no me parece, ¿qué es más peligroso o qué es más, en qué nos deberíamos preocupar más? Si de este personaje que te está diciendo que va a implementar una política neoliberal, fascista, no sé, lo que creamos, o este otro personaje que tiene que te dice algo, pero su programa demuestra otra cosa. Esa reflexión yo creo que también hay que hacerla, porque uno empieza a leer, hoy día decían todos los fanáticos, porque yo les digo, los grupos de Boris, porque ellos no son militantes, son grupos, que si no votamos, vamos a dejar que el fascismo domine, y salen estos discursos que en el fondo son como, es vivir de nuevo, todos contra Pinochet, entonces votaron por Elwin. Y después es todos contra Kast y vamos por Boric. Entonces siento que es como un déjà vu, un loop del que no vamos a salir si no organizamos no sé si un frente, pero ya digamos un frente, ya la dominaron estos gallos, pero es como cómo organizáis algo que te permita salir de ese espacio que es tan institucional, porque también tenemos que entender que las votaciones efectivamente son una distorsión, porque además el público votante es muy bajo. Entonces tampoco es como que todos en el norte son fascistas. O sea, hace meses atrás tuvimos el ingreso de inmigrantes ilegales que estaban viendo una plaza, ¿cachai?
las condiciones hoy día de la migración en Chile son paupérrimas, pero también el que vive el proceso de asimilar esa migración no es Vitacura, no es Las Condes, no es Chicureo, ¿cachai? Es la gente pobre que tiene que absorber esa migración ilegal, que tiene sus propias contradicciones, ¿cachai? Entonces yo me pregunto, y ahí les dejo la pregunta abierta para que ustedes me digan así, en el quehacer, ¿qué tanto nos han engañado o qué tanto venden esta como que están de nuestro lado cuando sus programas, sus decisiones en el Parlamento, las decisiones de la Convención van en sentido contrario de la lucha de los trabajadores? Eso lo dejo como pregunta abierta. Oye, yo quisiera intervenir cortito nomás porque para que no se me vaya la idea y porque yo sé que la María José me va a odiar después de que yo diga esto y capaz que me corte. Te puedo desconectar. No te voy a odiar. No, compañera linda. Pero yo creo que aquí hay dos situaciones y yo creo que de alguna manera lo estuvimos conversando esta tarde las dos. Hay una situación urgente en este minuto. Yo la veo urgente porque no es solamente como lo veo yo, porque aquí tenemos que ser claros, hay gente que va a sufrir mucho más que otra un gobierno de Kast que un gobierno de Boric. O sea, eso es claro, hay mucha gente que está en este minuto sin pega, hay una crisis económica probablemente que va a haber que enfrentar, que ya estamos de alguna manera asimilando. Entonces, yo creo que hay que ponerse un poco en los zapatos de la gente, de la gran mayoría, y de la gente que probablemente va a ser la que más tenga que sufrir los embates de lo que significa un gobierno como el gobierno de Kast, ¿ya? En donde se pierden absolutamente, o sea, es un gobierno de ultraderecha, ¿cachai? Es un gobierno de ultraderecha, es un gobierno dictatorial, es un gobierno que, si bien es cierto, el de Boric no es la panacea ni representa a lo mejor la mejor alternativa, pero el gobierno de Kast es un gobierno que niega lo que ya se ha logrado, ya lo que hemos avanzado, o lo poco y nada que hemos logrado a fuerza de fuego y de pérdidas, de muertes, de asesinatos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo mejor para la gente en este minuto? O sea, esa es como la cuestión urgente. Y lo otro, y que insisto, es que aquí hay un trabajo que hay que retomar de una vez por todas. Porque yo tú lo sabes, María José, que trabajamos un buen tiempo, hay un trabajo territorial que hemos iniciado, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 5, 10 veces. Y siempre y la gente va quedando en el camino y la gente, y bueno, y los procesos son así, lamentablemente, y sobre todo que, claro, uno dice, claro, la gente, no es solamente el tema de lo que está sucediendo en términos del tema económico, qué sé yo, la gente tiene una estructura en este minuto que es producto de años de un sistema capitalista, de un sistema egoísta, de un sistema individualista. Son años. Nuestros hijos han crecido en ese ambiente. Yo digo mis hijos en realidad porque yo soy más vieja que ustedes, pero nuestros hijos han crecido en ese ambiente, son competitivos, tienen otra mirada sobre la política, participan mucho menos. Entonces, esa estructura de la gente también contribuye a que esto sea más difícil todavía, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que aquí hay una doble tarea. Hay una tarea urgente en este minuto que enfrentar, que es el tema de qué es, y me van a odiar, pero cuál es el mal menor en este minuto, pero sobre todo para la gente más vulnerable, para la gente que está peor y mucho más mal que nosotros mismos, ¿ya? O que mucha gente de este país. Entonces, eso es por un lado, y por lo otro, ¿qué podemos hacer a largo plazo para poder ir desde ya tratando de programar y establecer algo programático, real, que vaya ya sentando las bases de un cambio importante dentro de las estructuras y dentro de los territorios donde nosotros estamos trabajando? Yo creo que ahí hay una cuestión paralela que hay que trabajar y hay que tomársela en serio, porque de verdad que cuesta conversar sobre esto una y otra vez, y yo lo sé porque hemos estado metidos muchas veces en muchos inicios y hemos partido como carrera de caballo inglés, y hay muchos que van quedando en el camino. Y sin embargo, yo digo que hay que seguir igual. Eso es como lo cortito. Perdón, Tamara, era cortito.
No, tranqui. No sé si la María José quiere hablar. Igual a mí me parece muy interesante las preguntas. No, dale, Tamara. Yo también estaba escuchando atentamente, que estaba pensando mientras la Vera hablaba de, claro, que en el fondo es como hoy día y estamos pensando en largo plazo, que hay que pensar en hoy día también en todo lo que está ocurriendo. Dale nomás. Sí, mira, yo creo que ambos son peligrosos. Cuando tú decías qué es más peligroso, si uno honestamente con un programa, digamos, que atenta contra los derechos sociales, o el otro que te miente respecto de lo que va a hacer. Y eso es claro, digamos, si ustedes revisan el programa de Boric, por ejemplo, cuando no habla de gratuidad garantizada por el Estado, por ejemplo, habla de la condonación de deuda hasta que se encuentre un nuevo sistema de créditos. Entonces ahí hay expectativas que se anuncian, pero que son totalmente mentirosas. ¿Qué es lo que piden hoy día los trabajadores para devolver el poder real de negociación a la clase trabajadora en este país? ¿Qué es lo que están demandando? Por ejemplo, los trabajadores de la CONABAN, que es el sector de trabajadores bancarios, y otros sectores también de la clase trabajadora que históricamente han levantado esta demanda. Restituir, ¿cierto?, la negociación por rama de la producción. Eso es devolver un poder real de negociación a los trabajadores. ¿Qué es lo que dice el programa de Boric? Dice negociación multinivel, o sea, dentro de la misma fábrica, por decirlo, de una misma empresa, que todos los sectores, profesionales, obreros, para negociar juntos. Eso no es devolver el poder real de negociación a los trabajadores. O cuando dice revisar el subcontrato, cuando nosotros sabemos que hoy día lo que atomiza a los trabajadores, y no solo que los atomiza, también precariza sus vidas, es justamente la existencia del subcontrato. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Yo creo que la pregunta que dice la María José es muy interesante. ¿Qué es más peligroso? La verdad, en términos programáticos, no veo diferencias abismantes entre ambos programas. El programa de Kast es un programa neoliberal más honesto. El de Boric es un poco tramposo porque habla de derechos sociales, habla de negociación colectiva, de un gobierno de transición ecológica, pero la transición ecológica sin expropiar, digamos, a quienes causan hoy día el desastre ambiental, por ejemplo, la gran minería. Y si nosotros no cambiamos el modelo, la matriz productiva que está amparada en un tipo de modelo que produce en función de la ganancia y no de las necesidades, el desastre ecológico sigue siendo el mismo. Exacto. Entonces, todo eso que se ve muy bonito y que suena y que nos parece a nuestros ojos uno más horroroso que el otro, en realidad no hay tanta distancia. Por eso yo decía, el programa de gobierno de Boric no es un programa extremo, es un programa de convivencia, de una política de Estado que tiene un poco más de poder, pero justamente en connivencia con todos los grandes capitales y los grandes empresarios y multinacionales de este país. Si nosotros no somos capaces de recuperar aquello, el cobre, el litio, el agua, para nosotros, bajo el control de los trabajadores, que son los únicos que pueden resolver los 3 problemas medioambientales presentes para darle un cauce a la salida del cambio climático y todas las zonas de sacrificio, que es qué producir, ¿cierto? Ya no podemos, por ejemplo, seguir explotando salmones cuando rompen la cadena trófica, son absolutamente incompatibles con la producción del país. Cómo producir, es decir, en función de las necesidades, ya no de la ganancia. Incluso si nosotros bajamos la producción de cobre para no seguir a esta velocidad, a esta voracidad que la hacen las multinacionales, ¿cierto?, que plantean esta lógica extractivista que tiene que ver con una explotación a gran nivel y a gran velocidad, ¿cierto? Si nosotros no somos capaces, si somos capaces de detener eso, por ejemplo, hasta el precio del cobre subiría, ni siquiera sería necesario estar, digamos, produciendo más para poder romper un poco la dependencia de los mercados internacionales. Sí, porque en el fondo, disculpa, Tamara, perdón que se me da la idea, pero en el fondo tiene que ver también, claro, con la planificación, o sea, ¿para qué quieres tanto explotar? ¿Para qué el extractivismo? ¿Qué razón tiene de ser? Y es nutrir a otros, no a Chile. Exactamente, la planificación de la economía es fundamental. Kast, que habla tanto de China, que yo, digamos, para mí tampoco China es un país comunista ni un país socialista, ahí lo que se vive es capitalismo de Estado, pero es uno de los países que
que más cobre se lleva de nuestro país, y se lo lleva en concentrado de cobre, que en el fondo la única cosa que hace es llevarse junto con el cobre, ¿cierto? Que es un 30% de cobre que está el concentrado, el resto son una cantidad de metales y de minerales que no es, y se los llevan gratis, compañeros, gratis, absolutamente. El saqueo, la lógica del saqueo continúa si los trabajadores no somos capaces de ponerle freno. Por ejemplo, dentro de este gran concentrado de cobre, el otro día escuchaba a un profesor de la USACH, ¿cierto?, que comentaba esto de las tierras raras. Van las tierras raras dentro del concentrado de cobre. Y en las tierras raras se encuentra, por ejemplo, el europio, que es utilizado para las pantallas de televisión. Es decir, hoy día los chinos están saqueando a manos llenas todo nuestro país, y ningún programa político es capaz de ir a frenar aquel saqueo, ninguno. Entonces, cuando hablamos de esta cuestión simbólica, insisto, simbólica, porque ¿qué va a hacer Kast? ¿Va a denunciar China o va a continuar con el comercio con China? No, de hecho yo vi una entrevista que le hizo Moschati, que dijo, le preguntaron por Cuba, le preguntaron por Venezuela, no, todo es dictadura, y cuando le preguntó por China dijo, eso hay que evaluarlo. Entonces ahí tiene mucho sentido lo que tú dices, porque en el fondo hay que evaluar China, es broma. O sea, estamos hablando de los extractivistas, tienen mineras en Perú, están llegando a Chile, y eso tenés que pensarlo. Entonces ahí tú ves que donde vacila él en el programa es en el tema económico, ahí él no va a ceder en nada. Exacto, o sea, China va a seguir con su saqueo de nuestro país porque es el principal socioeconómico en este momento. Y ojo que China lo viene siendo desde la dictadura. Recuerden ustedes que el primer gobierno que reconoció al dictador fue justamente China. Y adivinen quién estaba ahí, llamado. Y no solamente eso, sino que además fue el primer país que le dio un empréstito a Chile para reactivar la economía, qué sé yo, y todo eso. Entonces, cuando nos hablan de esto, si nosotros no estamos informados, la verdad, la política del saqueo va a continuar, va a continuar. Y ahí es donde yo retomo lo que decía la Vero, o que planteaba a formas de pregunta. ¿Cómo lograr una cabeza visible, cierto, que finalmente lleve a esto que se abrió el 18 de octubre, este proceso profundo, cuando la gente decía, no más saqueo, Chile va a ser la tumba del neoliberalismo, queremos el agua, el cobre, todo para Chile, porque eso estaba planteado dentro de los 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años, la gente estaba cansada y eso estaba planteado. Y nosotros tenemos que tener claro que en todo proceso así de profundo siempre hay un sector que vacila entre las ideas más radicalizadas de izquierda y las ideas más radicalizadas de derecha, por ponerlo de alguna manera más comprensible. Y es la pequeña burguesía. Y quien ha tenido una política hacia esos sectores ha sido justamente Kast, llenando con discurso de odio, qué sé yo, todo esto. Pero también hay un sector de la pequeña burguesía que viene a dar esta cabida al reformismo, ¿cierto?, con un Estado garante de derechos y nada más. Que nosotros, yo insisto, el Estado garante de derechos es imposible porque nos va a quedar en la ilusión de que se garantizan algunos derechos democráticos que no van a ser cumplidos mientras no tengamos la posesión nosotros de nuestros recursos naturales, y que finalmente es la soberanía del país, ¿cierto? Un país que puede disponer libremente de su cobre, de su litio y de su agua, es un país que puede tener una visión hacia un desarrollo más industrializado con base a las necesidades, ¿cierto?, y no a la ganancia, y puede satisfacer la mayoría de sus demandas sociales. Y eso, los únicos que pueden ser aquella cabeza visible que dirija para evitar estas distorsiones es la clase trabajadora, y la clase trabajadora organizada. No, por ahí yo tengo diferencias, digamos, con lo que plantea Vero, que esto de los territorios, ¿no? Porque finalmente la fuerza de una clase pasa por el sector productivo, y por eso ha sido un sector, la clase trabajadora, que además las fuerzas de, voy a decir izquierda, no me gusta esta palabra porque la verdad no representan nada, pero de las fuerzas más revolucionarias han dejado de lado al sujeto, que es justamente el que cambia y el que decide o que puede direccionar a los procesos como el vivido el 18 de octubre, que es la clase trabajadora. Si la clase trabajadora se hubiese puesto a la dirección de este gran movimiento
se hubiese dado el salto el 12 y el 13 de noviembre y no haber sido amarrado, sujetado por las fuerzas políticas de aquellos partidos de los 30 años que estaban dirigiendo dentro de la clase trabajadora, Piñera no estaría hoy día en el poder. Es cierto. Parar la producción hace caer gobiernos. Que salgamos millones de mujeres a la calle, como fue el 8 de marzo, ¿cierto? Que precedió el 18 de octubre, millones de mujeres a la calle, no hace caer gobiernos, aunque hubiese sido importante que en vez de la consigna que se vayan los pololos, hubiésemos planteado el fuera Piñera, tal como se había aprobado, por ejemplo, en el encuentro plurinacional organizado por la Coordinadora del 8 de marzo. Y sin embargo, la consigna fue desviada porque aquellas fuerzas reformistas del Frente Amplio de Aprueba Dignidad empezaron a distorsionar en medio del camino a esa gran marcha la consigna y empezaron a instalar la idea que se vayan los pololos. Sí, ¿sabes qué? Perdona, Tamara, pero yo creo que el problema es que la clase trabajadora ya no existe. Existe el clientelismo, existen en este minuto, cuando hablamos de clase trabajadora, para mí es inexistente la clase trabajadora actualmente. Yo, cuando me hablan de clase trabajadora, pienso, por ejemplo, en los cordones, en la época de Allende, ¿verdad? Los cordones que habían que era súper evidente cuando uno los veía marchar, por ejemplo, en las calles, cada cual identificando a los cordones que pertenecían dentro de sus empresas o dentro de sus fábricas, etcétera. Esa clase trabajadora no existe actualmente, ¿ya? Existe el cliente, existe ¿cómo se llama? El profesional, existe la mujer profesional, o sea, no hay conciencia de trabajador o trabajadora en este minuto. Entonces, para poder enfrentar esa situación hay que buscar una solución, hay que buscar alternativas, y por eso que yo pienso que el territorio es importante en este minuto, porque es lo que tenemos a mano y es donde están sucediendo los cambios importantes y con pura autogestión. Entonces, yo creo que de alguna manera hay que buscar una alternativa que nos pueda llevar justamente a crear ese poder popular. Bueno, y como estaba explicando, en realidad esta desaparición, ¿verdad?, que es una desaparición forzada de la clase obrera, de la clase trabajadora, que obviamente no sucedió por voluntad propia, sino que sucedió igual como pasó con los militantes de izquierda bajo las dictaduras. Entonces, yo creo que esta clase trabajadora, que para mí en este minuto es inexistente porque no existe ni siquiera conciencia. Fíjate que incluso existe hasta una especie de ¿cómo te dijera yo?, de invisibilización a través de la televisión, de los medios de la clase trabajadora. Ahora todo tiende a individualizar al trabajador, al profesional, Entonces, si no existe esa conciencia de clase, yo creo que hay que buscar alternativas que nos puedan llevar efectivamente a ir nuevamente retomando, ¿verdad?, esta manera de pensar y de sentirse parte de una clase, parte de un movimiento de lo que somos, asalariados, trabajadores, profesionales, estudiantes. Hay que buscar la manera, y lamentablemente yo no lo veo específicamente a través justamente de los trabajadores en este minuto. Creo que hay que ir y comenzar por otro lado. Eso, chiquillas. Tamara, estamos ya Bien. cerrando, vamos a hacer como los comentarios finales. Un programa interesantísimo, chiquillas, se pasaron. Dale, Tamara. Sí, miren, yo la verdad creo que es una discusión muy interesante que hay que desglosar, porque clase trabajadora existe, evidentemente. De hecho, la clase obrera, por ejemplo, es la segunda fuerza del país después de los trabajadores de servicio, porque Chile es un país, digamos, donde la industria extractiva o el sector extractivo, digamos, es bastante importante, como la minería forestal y pesquero también. Entonces, clase obrera hay. Con o más conciencia, yo no sé, porque si no hubiese habido ningún tipo de conciencia, no habría estallado el 18 de octubre. Lo que pasa es que el estado de organización o la clase trabajadora, la conciencia es después de la acción, por decirlo de alguna u otra manera. Entonces, esa conciencia es disputada justamente
hoy día por estos sectores de la extrema derecha, metiendo que el inmigrante le quita el trabajo, que los responsables de todas sus penas y sus males, de que le garantizan los derechos al migrante, que son ellos los que ocupan los consultorios. Hay un cúmulo, digamos, de ideas que se van instalando, que van disputando el proyecto de una clase trabajadora. Entonces la clase trabajadora existe. Lo que no existe es una organización que vaya en franca disputa de la conciencia de los trabajadores, porque justamente se ha priorizado trabajar en los territorios abandonando el sujeto social que puede transformar y que puede dirigir el proceso. Entonces, cuando hablamos no pasa nada en la clase trabajadora, eso no es tan así. Hoy día hay trabajadores por sectores, como yo delante hacía referencia a los compañeros de la CONABAN, digamos, donde hay grandes compañeras que son dirigentes también de varios trabajadores de banco, que es un sector, digamos, muy interesante, que están avanzando en el proceso, están levantando también un frente por la recuperación del cobre, el litio y el agua, ¿cierto?, bajo control de los trabajadores, que están levantando la demanda de la negociación ramal, ¿cierto?, y que están presionando ahí también hacia la convención para que los trabajadores puedan avanzar en ese sentido. Entonces, para cerrar un poco el punto, yo diría que nos queda la misma tarea planteada desde el mismo momento que mencionó Laverito atrás. Justamente fueron los trabajadores de los cordones industriales cuando tenían un alto desarrollo de su conciencia, pero de una conciencia revolucionaria, ¿cierto? Porque la clase en los momentos de la revolución es cuando deja de ser conservadora, porque antes de eso todo el tiempo va a estar hegemonizando la ideología de la clase que domina, y en este caso la burguesía. Entonces, en ese proceso los trabajadores plantearon exactamente la misma disyuntiva. Si creemos que hay sectores de la burguesía que son progresivos, como es la política de los partidos reformistas, de pensar que hay sectores de la burguesía que son progresivos y con ellos podemos avanzar, es justamente cuando se incuban las ideas para llegar, o se puede estar la salida del fascismo a la vuelta de la esquina. Entonces yo diría que estamos frente a la misma disyuntiva en procesos que no son calcados, que tienen sus particularidades, pero la pregunta sigue planteada. Si los trabajadores y las mujeres no tomamos la vereda de la revolución, lo que va a seguir dominando es justamente la incubación de estas ideas un poco más fascistas, digamos, que en términos ideológicos. Más no así, yo creo que los gobiernos que están planteados para Kast o para Boric van a ser con diferencias un poco más o menos bonapartistas, que es distinto, digamos, al régimen fascista, pero van a ser elegidos democráticamente, y eso es sustancial también para dar una definición de lo que puede hacer entre Kast y lo que puede hacer Boric. De alguna u otra manera nos volvieron a meter, para ir cerrando, esta idea de que tenemos que escoger el mal menor. Mientras no levantemos un programa y una organización con independencia de clase que apunte a la transformación radical y opuesta de lo que hoy día tenemos, vamos a estar expuestos siempre a estos tráficos ideológicos y a estas salidas del mal menor. Eso, compañeras. ¿Vero, algo que decir para cerrar o nos quedamos? Dale nomás. Sí, yo creo que sí, que en algunos puntos estoy de acuerdo con Tamara, pero vamos a dejar la parte segunda de esta discusión para un próximo encuentro, para que así enganchemos Perfecto. A la gente. Bueno, y convengamos que disculpa, que este capítulo es entre medio entre la primaria, la primera elección fue ayer, entonces también está como estamos sacando como conclusiones estamos digiriendo un poco. Claro. Es importante igual también que reflexionemos más a largo plazo. Hay una cosa interesante, y aquí voy a empezar a cerrar el programa. Queremos agradecer a la Radio Guillotina, que nos da el espacio Entre Minas. Vamos a seguir desarrollando contenido, nos interesa conversar, tuvimos alguna reunión de pauta con las chiquillas. Es importante disentir, discutir, construir, armar, rearmar las veces que sea necesario. Yo me quedo con algo que conversaba ayer con un compañero que es ingeniero, que él trabaja en la minería. Me decía, lo que pasa es que hay que pensar en la energía, en el tema estructural a 30 años. O sea, una transformación energética de este nivel, del que estamos pensando, del que comentaba Tamara, de pensar en cosas que nunca hemos visto. Por ejemplo, ustedes vivieron
vivieron épocas que yo no me imagino, por ejemplo, no pagar una colegiatura. Para mí eso es como, viene de mi vida, o sea, no hay nada gratis en Chile para mi generación. No hay nada que venga como garantizado, digamos. Entiendo que en algún momento hubo, yo no me lo imagino. Entonces pasa que de pronto estas conversaciones por duras que sean, por incómodas, siento que son las discusiones que hoy día hay que dar, porque estamos en un punto, yo siento como de inflexión, es como un vórtice maldito este. Volvemos en un loop interminable. Yo le decía que es un vórtice del multiverso, porque es como, es donde la lucha de clase está en su expresión máxima, que es donde hay una clase que está defendiendo sus privilegios, y eso hay que asumirlo. El tema es cómo, cuándo y dónde nos organizamos nosotros para defender los nuestros. Entonces, básicamente este programa está hecho para que estas discusiones se abran y también seamos conscientes de que si no las abrimos, ganan estas ideas del miedo, del temor, del perder las cosas que he ganado, de mi trabajo, cuando los únicos que generamos riqueza, sí, pues somos los trabajadores. Entonces, ¿qué te pueden quitar a ti para que dejes de ser trabajador? Si no nos dan el trabajo, nosotros prestamos el trabajo, nosotros prestamos nuestra fuerza de trabajo para que otros se enriquezcan. Entonces hay que tenerlo súper claro. Y por ahí también las fuerzas progresistas de las feministas liberales y todo esto es como suertes como de levantamientos que no son luchas que para mí sean no importantes. Siento que han desviado el camino de la radicalización de estas contradicciones, como decía tú, Tamara. Yo también creo que el tema de los territorios, ahí estoy de acuerdo con la Vero, yo creo que hubo un momento importante dentro de lo territorial, que fue esta vuelta como de las asambleas. Yo no sé si te acordáis, Tamara, pero hubo una reunión en la USACH de las CAT, ¿te acordáis o no? Que fue como... Sí. Y eso quedó bueno, un punto, no sé ahí qué pasó, no sé si hubo una interrupción por parte de estas fuerzas, como habláis tú, progresistas, pero siento que ahí también hubo un quiebre con las ollas comunes, con estas asambleas que salían a dar cara en el fondo post 18 de octubre, y todo esto se vuelca en el fondo a la constitucional. Entonces ni siquiera las asambleas territoriales tuvieron espacio en esta votación de los constitucionales. Entonces tú ahí veis que, claro, ellos nutren los esfuerzos de la gente, así como dejémoslos que crean que están haciendo algo. Pero en el fondo, donde se deberían estar dando las grandes disputas, está la CUT, dominada por la nueva mayoría, o la concertación, no sé ya cómo se llama la cuestión, pero en el fondo donde se deberían dar esas grandes disputas estamos a un punto muerto, porque la gente no se siente clase trabajadora. Y ese sentir, que yo lo traduzco en conciencia, es el camino más largo. Yo siento que es el que debemos asumir, que es un camino largo. El desespero nos hace a veces ver destellos de que vamos bien encaminados, pero ¿vamos encaminados para dónde? ¿Para el progresismo o para una transformación de verdad? ¿Cachai? Con eso me quedo. No sé si alguna quiere cerrar. Yo con esto me despido y le doy las gracias a todas las personas que nos están escuchando. No sé si alguno de ustedes quiere aportar algo más para el cierre, pero yo me doy por cerrada mi intervención. No, solamente decir que yo no estoy en contra de lo territorial, pero creo que se tiene que acá supeditar, digamos, porque las asambleas, justamente tú pusiste el ejemplo de la insuficiencia que tuvieron frente al proceso del 18 de octubre. De hecho, la mayor parte de ellas terminó muriendo. Si no hay una dirección de la clase obrera organizada, en alianza con estas asambleas territoriales, con esta poder, digamos, que surge desde los mismos territorios, van a terminar siempre, digamos, incluso cooptados para la misma institucionalidad. Así que con esto yo también me despido, cierro, y creo que es un tema que podríamos hablar mucho más latamente. Perfecto. ¿Pero? Sí, bueno, yo también creo que sí, lo dejamos para el próximo encuentro, y dejemos invitados a la gente, ¿verdad?, los auditores, si les interesa este tipo de tema. Bueno, encantada, podemos seguir conversando para ir aportando desde nuestra humilde postura y trincheras a engrandecer un poco este país. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias, Chao, que estén bien. Chao, chicas.